Muy buenas tardes para todas, para todos. Mi nombre es Andrea Fernández, soy gerente de programas del Instituto Nacional Demócrata y para mí es un gusto estar dando esta bienvenida en la tarde de hoy a este encuentro justamente que tendremos, a este diálogo de cooperación y confrontación entre partidos políticos, acuerdos y desacuerdos en campañas electorales. Agradecemos conjuntamente el trabajo que venimos realizando y la colaboración con la Dirección General de Asuntos Políticos y Electorales, al equipo de diálogo y políticas públicas colaborativas de la ciudad. Desde NDI es muy grato seguir realizando este tipo de espacios que hacemos ya desde hace algún tiempo con Dialogando Buenos Aires, donde nos hemos propuesto continuamente generar esos espacios de diálogo entre diferentes sectores, uniendo diferentes puntos de vista en nuestra región. Como saben, desde el Instituto Nacional Demócrata y su programa regional Red de Innovación, continuamente buscamos este espacio de intercambio de experiencias, este tipo de espacios de diálogo, especialmente en estos contextos que, por supuesto, enfrentamos con las democracias actualmente, estas experiencias de construcción multipartidista que hemos visto probablemente en donde nos han acompañado ustedes en espacios anteriores, sobre el tema de participación de mujeres o de personas con discapacidad o en temas de personas afrodescendientes. Este tipo de espacios multipartidistas son un ejemplo claro justamente de cooperación y debate democrático que han traído, por supuesto, propuestas concretas y han tenido, digamos, algunos resultados exitosos que hemos podido ver en espacios anteriores. Y estos temas, como decimos, son absolutamente importantes y relevantes en estos contextos y eso es lo que nos convoca en la tarde de hoy, el poder dialogar, conocer experiencias sobre este tipo de temas. Así que para mí es un gusto estar dándoles la bienvenida en esta tarde de hoy para que podamos tener un diálogo realmente fructífero entre todas y todos, poder conocer un poco qué está pasando sobre distintos temas y los desafíos que se están dando en temas de tecnología, de debates electorales, cómo se están generando acuerdos sobre este tipo de temas en distintos puntos de nuestra región. Así que bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Voy a darle paso a Javier desde Buenos Aires para que pueda dar también unas palabras de bienvenida y podamos continuar con este espacio. Así que Javier, adelante, por favor. Gracias, Andrea, y gracias a Matt, que están en representación de NDI, a Hernán y a todo el equipo de Dialogando, porque nosotros desde la dirección trajimos esta inquietud para poder comenzar a trabajar con tiempo en lo que va a ser el proceso electoral del año que viene en la Argentina y particularmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en una semana muy significativa para nosotros, porque el 10 de octubre festejamos el Día de la Autonomía por ley. Este año son 30 años de esa autonomía de la ciudad convirtiéndose en un distrito reconocido por la Constitución Nacional. Y dentro de esas potestades que trajo esa Constitución Nacional fue la posibilidad de darnos nuestras reglas propias para elegir autoridades, hacer ese ejercicio de esos derechos políticos como porteños y porteñas, y poder comenzar a plasmar de a poquito algunas cosas que ya teníamos por idiosincrasia, como es el tema de los debates, que es algo muy común tal vez en la ciudad de Buenos Aires, pero no tuvo un marco regulatorio hasta 2018. Eh, y creemos que es importante seguir generando estos espacios para lo que es el mantenimiento, la actualización constante de la democracia y repensar las instancias del debate, repensar lo que van a ser las campañas electorales el año que viene en este mundo donde la creciente utilización de la tecnología tiene sus ventajas y también tiene sus desafíos, particularmente por la microsegmentación que ha tendido hacia ciertos extremismos y polarizaciones, que lo que imposibilitan y ahí es lo interesante de lo que trae el equipo de Hernán y lo que es el dialogando, imposibilitan el diálogo. Es algo muy diferente, obviamente, a tener posturas encontradas y diferentes, pero no poder dialogar, no poder tener una conversación, es algo que no puede ir de la mano con tener una democracia estable, una democracia que se fortalezca y que florezca.
Así que agradecerles a todas las personas que hoy están conectadas porque se están sumando a una instancia más donde si bien va a haber unos disparadores, a nosotros lo que nos interesa es poder tener esas instancias posteriores de diálogo entre distintos sectores, distintos actores de la sociedad civil, de los partidos políticos e incluso del mundo privado y público, y que podamos traer esas diferencias a la mesa, pero hacerlo desde un marco del respeto y enriqueciendo este debate que nos va a acompañar hasta el año que viene, donde esperamos poder volver a trabajar juntos para una campaña electoral responsable, donde lleguemos a esos compromisos, a esos puntos de acuerdo, donde nosotros nos autoponemos esa línea que no vale la pena cruzar en pos de un bien mayor, que es el funcionamiento de este sistema democrático. Así que otra vez gracias a Hernán y al equipo y a NDI por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Algunos agradecimientos más. En primer lugar, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, a César Torres, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, a Natalia Gambaro, subsecretaria de Relaciones Gubernamentales del Gobierno de la Ciudad, a Javier Tejerizo, director general de Asuntos Políticos y Electorales, al National Democratic Institute, que coorganiza con nosotros este evento, y a todas las organizaciones y personas individuales que están hoy dispuestos a conversar con nosotros y a trabajar juntos. Dialogando Buenos Aires, cooperación y confrontación entre partidos políticos, acuerdos y desacuerdos en campañas electorales, es de hecho, podríamos decir, una segunda parte de una primera parte que comenzó de modo presencial en el mes de agosto en la sede de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en una conversación pública y en un trabajo tendiente a pensar un poco esto que Javier desde su lugar y con el trabajo que él hace, pero también más allá de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires a nivel global y regional en esta ocasión, creemos que es un tema clave, incluso a nivel regional en un sentido amplio de todas las Américas. Estamos frente a una de las elecciones más importantes de los últimos años y del mundo para este año. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los partidos políticos? ¿Qué es lo que pasa con los candidatos, con su convivencia, con sus posibilidades de cooperar en un contexto de confrontación, como siempre es una competencia electoral? ¿Cuáles son las salvaguardas? ¿Cuáles son los espacios que se pueden crear para que la cooperación exista dentro de un marco democrático, en un contexto en el cual las plataformas digitales, la aceleración de la información generan nuevos riesgos, generan nuevos antagonismos, agudizan los antagonismos existentes? Por eso nos preguntábamos qué caminos se pueden tomar para mejorar esta convivencia en los periodos electorales, si se puede mejorar esta convivencia sin afectar a la vez la libertad de expresión, que es uno de los desafíos que frecuentemente nos ocurren. ¿Qué vías hay para mejorar la conversación? Estábamos interesados y por eso cada uno de los panelistas de hoy tiene algo para contar al respecto, pero en particular tenemos algunos ejes que tienen que ver, y lo voy a detallar más cuando los presente, con la convivencia digital, con la libertad de expresión y con el tipo de diálogo y la tensión entre confrontación y cooperación que plantean los debates electorales, y cómo en cada uno de estos puntos los acuerdos interpartidarios, que es de lo que venimos de hablar en nuestro encuentro anterior, pueden ser un suelo sobre el cual construir. Dialogando Buenos Aires es una metodología que ya tiene 8 años de ser un programa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para mejorar la conversación pública, para plantear bancos de pruebas para las políticas públicas, a través de construir consensos, pero sobre todo de mejorar disensos. Nuestra metodología incluye la construcción de mapas de actores para saber quiénes son los interlocutores que forman parte de una conversación, generar paneles expertos que nos pongan a todos en un mismo nivel de conocimiento sobre un determinado problema, y eso es lo que con lo que vamos a arrancar. Mesas de discusión que también vamos a tener hoy. Ahora voy a explicar cómo va a ser la dinámica del día de hoy con voceros y puesta en común. Y la idea es generar, como hicimos en el encuentro anterior, un documento de síntesis con una validación
de ese documento por parte de todos los participantes. Y que esto, como decía Javier recién, nos dé accionables, en este caso, para mejorar el entorno de convivencia en las próximas elecciones, al menos en la ciudad de Buenos Aires y allí donde estén todas las personas que hoy están participando de esto. En particular, hemos empezado este trabajo de colaboración interpartidaria con las fundaciones políticas desde el año 2020. Caro Macione, que hoy forma parte de este panel, representa a una de estas fundaciones, el Instituto Hannah Arendt de la Coalición Cívica ARI, entre otras instituciones que forman parte de este encuentro y de este trabajo en común que hacemos con la fundación, con el Instituto Gestar, con la Fundación ALEM, con la Fundación GEN, Confianza Pública, y otras que están presentes hoy, y que es el modo en el que encontramos desde 2020 para trabajar juntos con fundaciones con identidad política, con fundaciones independientes, pero en un contexto que no tenga la urgencia de la coyuntura política. Entonces, hoy la idea es trabajar juntos durante 2 horas. Durante la primera hora, los próximos 45 minutos, trabajar con el panel, escuchando las experiencias que cada uno nos va a plantear, los desafíos, los problemas que cada uno ve en los campos que les son específicos. En estos 3 ejes que les planteaba, un poco el de la cooperación interpartidaria para una mejor convivencia en general en un periodo electoral y en particular en el entorno digital, que es lo que hablamos en el encuentro anterior y de lo que seguramente va a dar cuenta Carolina Macione. Las tensiones entre la vida digital y los niveles de confrontación que puede haber y su equilibrio con la libertad de expresión, que es un tema que Ramiro Álvarez Ugarte viene trabajando hace tiempo, y con Matt Dippel, que tenemos una larga experiencia en común en relación a debates electorales, hasta qué punto los debates electorales son oportunidades que, si bien son por naturaleza confrontativos, también requieren de acuerdos entre candidatos y partidos, y eso puede entenderse también como una contribución a una mejor convivencia. Así que vamos a empezar con Carolina Macione, que es directora del Instituto Hannah Arendt y licenciada en Letras. Está a cargo de la propuesta académica y comunicación institucional de esta fundación. Fue miembro de la Junta Comunal 11 de la Ciudad de Buenos Aires durante 2 mandatos y asesora parlamentaria en el Congreso Nacional y en la legislatura de la ciudad, en donde elaboró y ejecutó proyectos de mejora de la calidad institucional y de la cultura y el patrimonio. Y hoy, además de representar al Instituto Hannah Arendt, también representa esta experiencia colectiva de trabajo pluralista que venimos haciendo desde lo peor de la cuarentena, desde el peor momento de la cuarentena, que fue cuando arrancamos. Así que muchas gracias, Carolina. Después vamos a hablar con Ramiro y con Matt, pero arrancamos por vos. Bueno, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Hernán, y a todos los presentes. Sin duda que voy a tratar de hacer este esfuerzo de representar el encuentro interpartidario. Sin dudas está en el pensamiento de Hannah Arendt la idea de la pluralidad, así que forma parte del ADN del instituto proponer y buscar siempre un diálogo y la pluralidad de voces, y la pluralidad en la política precisamente. Y bueno, para comenzar sí quería hacer un comentario sobre lo que había sido el encuentro de agosto. Hicimos como una puesta en común y un acuerdo sobre cuál era el escenario actual, y en lo que todos estuvimos de acuerdo era precisamente en la ruptura del paradigma de la política territorial. Es decir, que vamos a ocuparnos, ¿no?, de la virtualidad, pero bueno, tomando en cuenta que es el contraste y la comparación. Entonces, su reemplazo el de la política territorial anterior, ese paradigma tan consolidado durante tanto tiempo, ya podríamos definirlo de alguna manera como el estar y el permanecer en las redes sociales.
Y en ese camino, ese escenario nos muestra el de la confrontación y muchas veces la violencia, amparado en el anonimato, en la distancia y en la pertenencia a una tribu, podemos decir, una de las palabras que hoy se está usando y que define exactamente este grupo primitivo, ¿no? Porque pierde algunas de las inhibiciones que en la presencia se pueden controlar mejor. Y esto en el contexto argentino, en el que tenemos una polarización alta, y no solamente eso, sino que también el nivel de arraigo de esa polarización también es alto, con lo cual la situación se vuelve compleja y preocupante y nos convoca a analizarla. Entonces, bueno, haciendo estos comentarios, no significa que podamos hacer también una analogía entre territorialidad y cordialidad y virtualidad y violencia, pero sí podemos pensar que la virtualidad agudiza esos problemas que venían del territorio o de la política tradicional. Recién antes Javier hablaba, ¿no?, de como ventajas y desventajas. Bueno, en este caso podríamos identificar la situación de esta agudización como un ejemplo del concepto del problema del progreso, ¿no? Como las malas consecuencias que se producen por cambios que sí conllevan también muchas ventajas. Pero bueno, esta agudización claramente es algo preocupante. Y en el encuentro del 15 de agosto también, bueno, avanzamos en qué es lo que lo reemplaza. En la virtualidad, la idea del tema, cómo ya la discusión deja de ser territorial, ¿no? Y con la organización que teníamos antes, acá en jurisdicciones, en secciones, en comunas, pero que ahora lo que nos puede convocar al debate es un tema. Y adicionalmente, la promoción de la amistad cívica, es decir, que haya un tema convocante y la construcción de confianza para poder desarrollar el diálogo. Y adicionalmente también hablamos de la evidencia y los datos para poder contrastar, en todo caso, percepciones o desinformación o percepciones equivocadas, ¿no? Que conlleva a una mayor preocupación por la calidad de la información y a la confianza en interlocutores válidos, ¿no? En los que uno puede confiar por esa relación, por ejemplo, en estos ámbitos, en base a la historia personal, en base a compartir espacios. Permanentemente es como que el análisis lo anclamos tanto en el espacio como en la territorialidad y la virtualidad, como en el tiempo, ya que vamos a ver los cambios, ¿no?, de lo anterior a la actualidad, inclusive el cambio en las personas y en los actores, de eso voy a hablar en unos minutos. Y bueno, adicionalmente hicimos algunos comentarios sobre la necesidad posterior a las elecciones, ¿no? Acá estamos hablando de la confrontación en el momento electoral, pero que uno mismo en la campaña debe tener en cuenta que una vez pasadas las elecciones son necesarios los acuerdos para lograr mayorías en el Congreso, y eso, bueno, actualmente lo vemos, la verdad, diariamente en el Congreso Nacional, por ejemplo, y en los distritales también. Ahora bien, hoy la idea es avanzar en reflexiones y propuestas sobre cooperación, competencia y confrontación, que la sintetizaría también como en hablar de la convivencia. Y entonces me parece que vale la pena preguntarnos, bueno, ¿por qué nos plantearíamos estos objetivos en la actualidad? Y bueno, es porque está cambiando el escenario, derivado de este cambio que había mencionado al principio, de la territorialidad a la virtualidad y al crecimiento de la confrontación. Directamente sobre las plataformas virtuales
redes sociales, inteligencia artificial, la consideración es hacerlas como agente y no tanto, o en segunda medida, digamos, como recurso. Es decir, que estas plataformas virtuales podemos interpretar que tienen una entidad que necesita analizarse como tal, no solo como un recurso formal. En ese sentido, también en el encuentro anterior hicimos algunos comentarios desde Perú, Milagro Suito y acá Hernán González Figueiredo de Buenos Aires comentaron acerca del compromiso ético digital, del pacto ético electoral desde el 2005 en Perú. Es decir, que ya se está trabajando en alguna medida, principalmente, no en alguna medida, sino que principalmente en términos de la reglamentación, lo cual nos puede dar la pauta de que al necesitar reglamentar estos canales, digamos, estas plataformas, tienen más la función de agente como tal que de un mero recurso, ¿no? Y entonces, continuando en ese análisis, para los que formamos parte de partidos políticos, nos cabe la pregunta de, bueno, ¿cómo resultarían para nosotros, cómo podríamos obtener ventajas o hacer un uso de estas plataformas? Y la verdad es que el mayor impacto y la mayor potencialidad sería si la campaña electoral del partido político está en la línea que tiene la misma plataforma. Tendría que estar el partido político y la plataforma alineados, por supuesto, en la línea de la plataforma. ¿Y cuál es esa línea para, por ejemplo, las redes sociales? Bueno, el análisis sobre los motores de búsqueda, el lenguaje SEO para optimizar el buscador y la visualización, el motor de recomendación para la mayor cantidad de compartir y de me gusta, etcétera. Eso va a hacer que no funcione. Es decir, que nuestra campaña tendría que estar alineada y en ese sentido la emocionalidad y la confrontación con el adversario son los que marcan la pauta de la mayor repetición, con lo cual ahí se nos genera claramente un conflicto cuando nuestro eje está puesto en el diálogo y la cooperación, ¿no? Siendo muy claros, no a una fuerza, por ejemplo, el caso nuestro, ¿no? Para empezar hablando de uno mismo, una fuerza humanista con otros ejes de discusión, resulta no como recurso, sino como un agente y plantea muchísimas dificultades. Adicionalmente, a tomar, ¿no? Las redes sociales como agente, me gustaría agregar también dos palabras respecto, por eso hablaba del tiempo del análisis de época, a que actualmente la política está recibiendo a una nueva generación que tiene una participación política, ¿no? Totalmente atravesada por la virtualidad y por ende totalmente distinta a la política tradicional, la política territorial que hablaba antes. Una generación digital nativa, con unas particularidades, por supuesto, de crecimiento, de crianza, de protección, de cuidados en la casa, que es distinto a lo que para otros sea el sentido común. Su forma de aproximación al mundo es distinto al mercado laboral, al debate político, a las universidades, a las escuelas, etc. Entonces, esta convivencia con nuevas generaciones, con nuevos agentes virtuales, creo que hacen necesaria la cooperación, la competencia, analizar cómo se genera una nueva cultura política. Y en ese sentido, la cooperación creo que tiene que ver, en primer lugar,
con la predisposición al debate político y a la argumentación. Es decir, aspirar a desarrollar fortalezas en el intercambio. Y esto en contraposición a lo que muchas veces podemos observar, que es que hay en cambio, una reclusión a las burbujas autoconfirmantes o lo que llamamos a veces el micromundo político, al lugar seguro y no a la búsqueda del debate. Es decir, que está en la superficie muchas veces la idea de que si escucho a otra persona que piensa distinto de mí, me puede hacer daño, me da temor, me genera ansiedad, me genera incomodidad. Entonces no busco fortalecer el debate y fortalecer mi argumentación, sino que busco la reclusión y el lugar seguro, la zona de confort, hablar solamente con la gente que piensa igual que uno. Así que en primer lugar sería fortalecer el debate y fortalecer la argumentación, y para eso, por supuesto, que hace falta muchísima preparación, y para eso los institutos de formación estamos abiertos a nuevas inscripciones. En segundo lugar, y ya queda un tercer punto y voy cerrando, el segundo punto es la racionalidad del debate, también en contraposición a eslogans que podemos ver, ¿no? Que tiene que ver con confiar en las emociones y hacerle caso principalmente a lo que uno siente, y que eso Sí, se no... desconectó. Perdón, ¿todo bien? Y que esto no colabora a la argumentación, porque las emociones son reactivas y nos quieren llevar de nuevo a la zona de confort, al lugar del mimo, en lugar de proponer a la reflexión. Así que como un llamado también a la racionalidad por sobre la emocionalidad, que es algo que rinde mucho en redes sociales, rinde mucho en campaña, rinde en el eslogan, pero que en un nivel como el que estamos hablando de diálogo y reflexión, no son tan recomendadas, digamos. Y el tercer punto, que lo tenemos muy, muy conocido nosotros por su nombre de la grieta, sería justamente invertir la tendencia al pensamiento dicotómico, ¿no? No el amigo-enemigo, nada más lejos, cuando estamos tratando de encontrarnos personas con predisposición al diálogo, sino que, bueno, tenemos como propósito precisamente cerrar la grieta que separa a personas justas que tranquilamente podrían trabajar más colaborativamente. Así que eso como 3 puntos a favor de la cooperación en este mundo donde tenemos el agente de plataformas virtuales, una nueva generación política que viene desde las redes a participar en política, y que es necesaria la convivencia. En términos de la competencia, ¿no? Porque teníamos cooperación, competencia y confrontación, en términos de la competencia quería simplemente hacer la mención y en todo caso celebrar también que acá en la Argentina se votó hace nada más que una semana, menos de una semana, la boleta única de papel, que va a traer un cambio total en el sistema electoral propiamente dicho, que también genera cambios en lo que fue tradicionalmente la política territorial respecto del instrumento de la boleta, que se reparte casa por casa, que se fiscaliza, que genera un movimiento de gente muy importante, que eso va a estar totalmente transformado. Así que creo que, bueno, de ahora en más está abierta una puerta que necesita ser analizada y anticipar todo lo que va a pasar en futuras elecciones, ya que el sistema va a ser distinto y sin duda, digamos, también trae su impacto en la gestión y posiblemente en los resultados. Así que, bueno, para terminar, resaltar
que para oponerle a la confrontación está precisamente la idea de generar espacios de encuentro que sean presenciales y virtuales, como este que tenemos hoy, desde Dialogando. En el instituto muchas veces lo hacemos con invitados, por supuesto, de otro partido. En nuestro caso, por ser un instituto humanista, nos focalizamos en la persona, entonces las invitaciones muchas veces son a título personal o representando un partido o un tema, pero ubicando siempre a la persona en el centro y con el principio de la pluralidad. Así que, bueno, celebro que estemos reunidos una vez más y que destaquemos que a todos nosotros nos interesa la política y en eso está intrínseca la idea del cambio, de la mejora y de la transformación. Creo que es un muy buen punto de partida y que hoy, viendo los cambios, a veces nos preguntamos si el cambio cultural que necesitábamos era pero bueno, es el que tenemos y que tenemos que seguir trabajando para mejorarlo y para ponerle nuestra impronta en cada desafío que se va presentando. Eso es todo y muchas gracias. Gracias, Carolina. Antes de seguir con el panel, eh, bueno, creo que el aporte de Carolina es muy importante para darle continuidad al trabajo que empezamos el 15 de agosto y que empezamos con esta plataforma ya hace 4 años, pero creo que puntualizó algunas cuestiones muy concretas que por lo menos nos sirven para seguir trabajando y que quizás las podamos aplicar a próximos acuerdos como los que suele liderar la dirección a cargo de Javier para cada una de las elecciones, que tiene que ver con la convivencia digital, que tiene que ver con el uso de los datos, que tiene que ver con ámbitos en los cuales quienes están compitiendo puedan llegar a acuerdos. Sobre la dinámica de nuestro trabajo, que quizá lo pasé un poco rápido, y dando por supuesto que mucha gente la conoce, pero mucha gente que hoy está aquí no la conoce, cuando termine el panel vamos a trabajar en grupos, tanto para poder trabajar juntos ideas y propuestas de lo que surge del panel, como para que los panelistas puedan pasar por estos grupos que vamos a formar virtualmente y puedan interactuar con ellos y puedan formular preguntas a partir de lo que hayan escuchado y les interese a cada uno de los grupos que los vamos a formar nosotros. Mágicamente se van a desmaterializar y van a aparecer en salas de conversación. Yo entiendo que muchos estén con la cámara apagada durante el panel, pero les pido que si se van a quedar al trabajo en taller, en grupos, para ese momento las enciendan, así podemos interactuar y sobre todo lo que les pido para que podamos calcular la cantidad de personas que van a estar presentes en el trabajo, en mesas, que vamos a trabajar con disparadores, que vamos a formular propuestas, que van a poder interactuar con los panelistas, es que reaccionen en el chat. Les hicimos una pregunta acerca de si van a estar o no, que reaccionen con un pulgar para arriba o un pulgar para abajo para poder saber con cuántas personas contamos y armar los grupos. Así que fíjense en el chat mientras seguimos con el panel y sin contestar con texto, solamente reaccionando con pulgar para arriba, pulgar para abajo, nos dicen si se van a quedar al trabajo en mesas y con eso sabemos con cuánta gente contamos para seguir trabajando y poder sacar propuestas a partir de esta conversación. Vamos a seguir entonces con Ramiro Álvarez Ugarte, es investigador senior y vicedirector del Centro de Estudios en Libertad de Expresión, CELE, en la Universidad de Palermo. El CELE investiga temas de Derecho y Tecnología y Gobernanza de Internet. Fue abogado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y director del área y abogado en la Asociación por los Derechos Civiles. Es doctor en Derecho por la Universidad de Columbia y docente en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Es coordinador del capítulo argentino de la International Society of Public Law. Y lo dejo a Ramiro arrancar con sus ideas. Gracias, Hernán. Gracias a vos especialmente por la invitación, por
celebro el espacio que creo que lo vi nacer hace mucho tiempo, cuando compartíamos allá espacio en Uspallata. Eh, yo tenía algunas preguntas disparadoras, y quería empezar por una breve anécdota, si se quiere. Estuve la semana pasada, no, la anterior, fue el Summit of the Future, este evento organizado en Nueva York alrededor de la Asamblea General de la OEA, y de lo que más se habló, indudablemente, fue de la inteligencia artificial. Estuve en un foro de Policy de Inteligencia Artificial que duró todo el día, que organizó una red de actores relevantes en el mundo de la inteligencia artificial, que incluye especialmente empresas. Y recordé, pensando en esta charla, recordé una frase con la que abrió la coordinadora de esa red, la reunión, que fue la siguiente. El 2024 era el año de las elecciones, era el año en donde se temía que la inteligencia artificial iba a obstaculizar de manera muy significativa esos procesos electorales, y eso no pasó. Eh, ¿Por qué? Digamos. Y la realidad me parece que ese escenario se verificó. En ninguna elección la inteligencia artificial tuvo un rol disruptivo de manera radical. Esto puede admitir distintos tipos de respuestas. Una de ellas es que la tecnología todavía permite detectar más o menos con cierta facilidad cuando cierta información es producida a través de mecanismos de inteligencia artificial generativa. Puede ser que nosotros mismos como ciudadanos nos hayamos acostumbrado a ese tipo de contenidos y tengamos la capacidad de detectarlos velozmente y muchas veces filtrarlos velozmente, que también me parece, es una capacidad que vamos a tener que desarrollar hacia el futuro. En todo caso, la preocupación subsiste, más allá de que no se haya verificado el escenario de debacle que algunos pronosticaban el año anterior. Subsiste porque claramente esta es una tecnología que vino para quedarse y que solamente va a ir mejorando con el correr del tiempo. Entonces es útil ir pensando desde el vamos, qué tipo de impacto puede llegar a tener en procesos que son tan centrales para el funcionamiento de nuestras comunidades democráticas, ¿no? Como son los procesos electorales. Eh, un poco también de esa reunión y de los eventos que se armaron alrededor de ella. Nosotros desde el CEDE tenemos un diagnóstico bastante claro, en el sentido de que hay un cambio de paradigma regulatorio a nivel global sobre todo lo que tiene que ver con Internet, que es un cambio que tiene un impacto fuerte en materia de libertad de expresión, que pone en dudas algunos de los principios y acuerdos básicos que constituían el edificio de libertad de expresión construido durante el siglo XX, el edificio jurídico especialmente, construido durante el siglo XX, que ese cambio de paradigma afecta a todo lo que tiene que ver con regulación de Internet, incluyendo también a la inteligencia artificial. Lo que vemos es que se está imponiendo en todo el mundo una modalidad regulatoria que nosotros le decimos basada en riesgos, y de hecho algunas de las preguntas disparadoras de este panel que me acercaron los colegas de Dialogando Buenos Aires marcaban justamente eso, ¿no? La cuestión de riesgos como un elemento a tener en cuenta. Y estos riesgos son parte de las nuevas regulaciones que se están empezando a dar en todo el mundo, desde el Global Digital Compact, que se firmó en la Asamblea General, la AI Act de la Unión Europea, la Digital Services Act de la Unión Europea, la Online Safety Act del Reino Unido, proyectos de ley similares que están siendo discutidos en Canadá, en Australia, en Estados Unidos y en América Latina, como en Brasil, Chile y Costa Rica. Hemos detectado ya proyectos de ley que van por este lado de identificar a la tecnología como un elemento esencialmente riesgoso que requiere de parte de las personas y corporaciones que lo administran deberes de cuidado especiales, obligaciones de transparencia, obligaciones de producir información, obligaciones de dar acceso a información a investigadores independientes previamente aprobados por autoridades de aplicación nacionales. Es un escenario de regulatorio sumamente complejo, que está en pleno proceso de cambio y que en América Latina estamos recién empezando a recibir, digamos. Nosotros somos una región periférica para todo lo que tiene que ver con la gobernanza de Internet. No innovamos. Los países que innovan, como por ejemplo Brasil,
cuando avanzan con medidas regulatorias, no tienden a hacer cosas demasiado extrañas, siguen ciertos procesos de globalización regulatoria que están en marcha y que exceden enormemente a las soberanías de los estados-nación. Eh, Así que ese es como el panorama general en materia regulatoria y especialmente en materia de la preocupación que existe sin duda en Occidente respecto de fenómenos como la desinformación, el uso de inteligencia artificial, o el discurso de odio y la polarización política como fenómenos esencialmente vinculados a Internet. Están siendo objeto de nuevos tipos de regulaciones. Eh, en América Latina lo que hemos hecho hasta ahora es distinto, lo hemos hecho tanto en Argentina como en México, como en Brasil, y es un proyecto de investigación que está en curso que tenemos en el CELE, pero lo que nosotros hemos visto es que ha habido una especie de regulación suave que no requirió de nuevos marcos regulatorios para intervenir sobre el mundo de Internet, y que fue una regulación que estuvo liderada básicamente por las autoridades electorales, eh, quienes, por lo que escuché alguna vez decir al presidente de nuestra Cámara Nacional Electoral, este es un modelo que se inició con México, con el INE, y con el establecimiento de acuerdos informales con las grandes plataformas de Internet para combatir el fenómeno de la desinformación electoral. Y ese tipo de acuerdos yo los vi en vivo en el Tribunal Superior Electoral de Brasil cuando fue la elección de 2018 de Bolsonaro. En ese momento yo integré la misión de observación electoral de la OEA como experto independiente. Y entiendo que se replicó en muchos otros países de la región. Y básicamente esa modalidad regulatoria consiste en acuerdos informales en donde las autoridades electorales establecen con las empresas de Internet canales preferenciales de comunicación, donde se potencia la comunicación de información oficial sobre el proceso electoral, eh, y donde las autoridades públicas se convierten en lo que algunas empresas llaman trusted flaggers, que son como, eh, digamos, socios de las empresas en detectar información problemática que viola algún tipo de política de la propia empresa y que entonces pueden flaguear, o sea, levantar la bandera sobre ese tipo de contenidos y las empresas actúan con cierta celeridad cuando ese reporte es producido por una persona que participa de este programa. Bueno, las autoridades electorales han formado parte de estas asociaciones informales entre empresas y autoridades electorales. Ese esquema funcionó razonablemente bien, al menos desde el punto de vista de las propias autoridades electorales. Siempre dijeron que ese esquema informal de regulación funcionó bien, y siempre tiene ciertas debilidades o problemas propios de el carácter informal de la regulación, ¿no? Piensen que no estamos hablando de una ley, no estamos hablando de un proceso legislativo que produce reglas específicas, estamos hablando de que todo esto se desarrolla bajo el paraguas amplio de las facultades administrativas y judiciales que tienen nuestras autoridades electorales, que por supuesto también varían, por supuesto, de país en país. Eh, y hay ciertos problemas respecto del modelo en sí. Uno de ellos tiene que ver con qué hacer, por ejemplo, cuando la autoridad electoral no es independiente. Las empresas no nos queda, al menos quienes las miramos desde afuera, no nos queda del todo claro qué hacen cuando la autoridad electoral no es necesariamente independiente, es decir, qué hacen en países, por ejemplo, como Venezuela, donde claramente un programa de Trusted Flaggers con la autoridad electoral venezolana sería inútil, contraproducente y posiblemente violatorio de los derechos humanos. Eh, Otros problemas es cómo se controla, o qué tipo de control se establece en este tipo de acuerdos cuando el pedido que realiza la autoridad estatal es abusivo o excede, digamos, el marco legal, qué tipo de remedios o resguardos tienen las empresas para rechazar o resistir ese tipo de demandas. Allí hemos aprendido muchísimo este año con los casos judiciales en la Corte Suprema de Estados Unidos que revelaron las dinámicas de diálogo, de colaboración, pero también de tensión entre autoridades federales y empresas de tecnología. En los casos Murphy versus Biden, resuelto por la Suprema Corte de Estados Unidos y algunos otros que también hemos estudiado. Eh, Así que estos mecanismos informales se presentan como ciertas
objeciones o problemas, pero son los que hasta el momento se han impuesto como los modelos principales. Eh, y diría una cosa más. Este modelo informal no sé cuánto más va a durar. Es un modelo de colaboración que se ha puesto en duda recientemente por el clash que se dio entre Elon Musk y el juez de Moraes en Brasil, que es básicamente el quiebre de uno de esos acuerdos informales. O sea, todo este conflicto tiene que ver con la resistencia de la empresa a hacer lo que la autoridad electoral le pide y la apuesta de la autoridad electoral a que eso se enmarca dentro de un proceso legal y que como consecuencia de eso puede ser objeto de sanciones y de una estrategia, digamos, punitiva en el marco legal vigente. Eh, Tiene mucho que ver con la increíble peculiaridad de la justicia brasilera y la increíble peculiaridad de Elon Musk como dueño de una empresa. O sea, son dos anomalías eh, chocando en cierto sentido. Entonces no necesariamente impugnan todo el modelo que se ha impuesto hasta ahora, pero generan dudas respecto de eso. Y hacia el futuro, lo que nosotros percibimos como el escenario más probable que vamos a vivir en nuestra región es un escenario de innovación regulatoria, posiblemente bajo la influencia de la Digital Services Act, que posiblemente se convierte en un modelo global que otros países van a intentar seguir, y allí vamos a tener una enorme cantidad de problemas en términos de el tipo de infraestructura institucional necesaria para poder establecer marcos regulatorios de esa naturaleza, la cuestión de la falta de infraestructura cívica y académica para dar seguimiento a las múltiples obligaciones de rendición de cuentas y de traspaso de información. Pero bueno, aún ese escenario no se ha materializado. Lo único que hemos visto es un proyecto de ley en Brasil, el 2630, sobre fake news, que hace varios años que se viene discutiendo y que está trabado, más dos proyectos de ley que no han salido de su etapa de proyecto en Chile y en Costa Rica. Eh, para cerrar, diría, estas regulaciones buscan abordar un tipo de problema muy especial, que es el problema de la desinformación. Los problemas vinculados a a la desinformación que genera la inteligencia artificial, de alguna manera se traen a la discusión, pero aún sin entender demasiado cuál es la naturaleza de esos problemas. No se han verificado grandes disrupciones de procesos electorales como consecuencia del uso de la inteligencia artificial. Hay mucha evidencia contradictoria respecto del impacto de la desinformación en los procesos electorales. Diría que la mayor parte de la evidencia sugiere que el impacto es menor y no significativo. Eh, pero son intentos por, digamos, resolver problemas que tienen mucho que ver con algo que mencionaba Carolina en su presentación anterior, que tiene que ver con la polarización y con la agresividad, con la discusión. Yo soy un entusiasta de Internet. Recuerdo la primera vez que me conecté a Internet. Soy posiblemente la última generación que recuerda cómo era vivir sin Internet. Eh, Hace muchos años ya que dejé de creer que Internet es la panacea del diálogo democrático. Internet tiene muchos problemas, los servicios que más utilizamos para interactuar con otros tienen una enorme cantidad de problemas vinculados a su diseño, a su esquema de financiamiento, al modelo de negocios que está detrás. Todas cuestiones que tienen que empezar a revisarse creo yo, con un poco de mayor precisión y que son objeto de este tipo de nuevas medidas regulatorias. Ahora, por más que intentemos resolver todos esos problemas, en el fondo hay una dinámica que creo que excede a nuestra tecnología y sobre la cual seguramente ustedes saben mucho más que yo, pero que tiene que ver con que se ha roto ciertos valores básicos de civismo y de diálogo democrático, que la agresividad parece ser la orden del día en nuestro debate público, que parece ser la opción que paga para destacarse políticamente sobre otros, para acceder a los espacios en los medios de comunicación tradicionales, para adquirir visibilidad en los nuevos, entre comillas, medios de comunicación como Internet. Y eso es difícil de resolver con aproximaciones regulatorias. Hay cuestiones vinculadas a estos acuerdos que mencionaba Carolina y que sé que Dialogando BA trabaja especialmente, me parece que son esenciales para que cualquier medida regulatoria pueda tener algún tipo de impacto. Es necesario recuperar ese valor y eso no estoy seguro cómo se hace, pero sé que no es solamente a través de nuevas leyes. Gracias.
Muchas gracias, Ramiro. La verdad que nos dejas muchas ideas para seguir pensando, desde lo que tiene que ver con la discusión sobre la regulación, sobre las normas en un sentido estricto, hasta lo que son las experiencias que vos mencionabas de, no sé si buenas prácticas, pero prácticas más o menos informales y más o menos efectivas que suponen mínimos grados de acuerdo que hacen posible la conversación y mínimos grados de conocimiento que hacen posible la conversación. Me parece que eso nos deja un par de temas para trabajar, incluso para trabajar ahora en la próxima hora, pero para trabajar también en el largo plazo. Cómo se generan esos espacios de interacción entre partidos, justicia, la participación de otros u órganos electorales, la participación de otros actores, de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación, para lograr esos umbrales mínimos de diálogo y de conocimiento para que ese diálogo tenga sentido. Así que muchísimas gracias por eso. Les vuelvo a pedir, primero, que se queden a trabajar con nosotros en esta segunda hora para que podamos generar insumos para trabajar durante los próximos meses, para que puedan interactuar con los panelistas. Y lo que les pido es que contesten esa pregunta que les hicimos en el chat para saber cuánta gente se va a quedar a trabajar en los grupos. Y lo voy a presentar a Matt Dippel. Es subdirector del equipo de América Latina y el Caribe del National Democratic Institute, NDI por sus siglas en inglés. Durante más de una década ha organizado programas de fortalecimiento de la democracia, partidos políticos y elecciones en más de 15 países. Se desempeña como asesor en programas de debates de candidatos y es el enlace del NDI para proyectos en todo el mundo, junto con la Comisión de Debates Presidenciales de los Estados Unidos, una organización independiente sin fines de lucro que ha producido todos los debates presidenciales de las elecciones generales de Estados Unidos desde 1987. Desde acá yo creo que es desde antes, pero puede ser que esté equivocado. Puede ser que me equivoque. Me agarró la duda, perdón. Matt, aclarame la duda, pero sigamos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Javier, Hernán y Andrea, por esta oportunidad de compartir algunas reflexiones con todos y todas. Bueno, como fue señalado, los debates entre candidatos y candidatas por puestos electos realmente ofrecen una oportunidad única en muchos sentidos. Se ha visto que pueden bajar tensiones en campañas electorales polarizadas y facilitar el diálogo. Y normalmente un debate es el único momento durante una campaña electoral cuando todos los candidatos y candidatas están en el mismo lugar al mismo tiempo. Y en el mismo sentido, el acto de aparecer conjuntamente usualmente requiere una serie de diálogos entre los representantes de los candidatos y candidatas y el patrocinador del debate. Y los debates requieren que todas las partes tratan temas grandes y pequeños acerca de la logística y formato de los debates. Y esta necesidad de intercambiar sobre los arreglos de los debates puede ofrecer una oportunidad para colaborar a pesar de las tensiones políticas típicas, y una apertura que puede seguir más allá de los debates y después de las elecciones. Y también los debates en sí pueden servir para bajar tensiones durante una campaña. Pueden ofrecer la oportunidad para que los candidatos y candidatas demuestran su compromiso, digamos, a la colaboración para el bien del pueblo. Y en términos prácticos, les diría que es mucho más difícil ser crítico de su competidor cuando candidatos están a poca distancia física de su contraparte. Bueno, aunque con algunas excepciones, como fue el caso en el debate reciente en San Paulo, cuando un candidato lanzó una silla a su contraparte. Es una excepción.
Pero compartir un escenario normalmente puede servir para bajar las tensiones. Y esto pasó recientemente en mi país en el debate vicepresidencial entre J.D. Vance y Tim Walz. Y esto incluye el acto de darse la mano al inicio y al final del debate. Y sí es consensuado que las familias de los candidatos y candidatas se suman al escenario en vivo después del debate. Y también, dada la cobertura masiva en medios de comunicación tradicionales y redes sociales, debates realmente proveen una oportunidad única para reforzar este espíritu de diálogo a nivel nacional. Y sin mal no me acuerdo, creo que en términos de televidentes, debates han superado al mundial en la Argentina. Ferran me puede corregir. Y el Super Bowl en los Estados Unidos también. En varios países como Kenia y Ghana, los debatientes públicamente acordaron aceptar los resultados de las elecciones o canalizar sus protestas a través de las cortes en vez de enviar sus seguidores a las calles. Y además se ha visto, como en el caso de Haití, momentos donde los candidatos y candidatas hacen una llamada cívica conjuntamente, como instar que todos y todas acudan a las urnas el día de las elecciones. Y los debates pueden servir también para avanzar otras iniciativas que promuevan el diálogo positivo y el bien público. Me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, los debatientes tuvieron que firmar un acuerdo contra la corrupción como requisito para poder participar en el foro. Y estos actos envían un mensaje realmente poderoso a los seguidores respectivos que a pesar de estar en desacuerdo sobre la política, se puede mantener el respeto mutuo. Y para facilitar estos diálogos exitosamente, bueno, tomo la libertad de ofrecerles algunas lecciones aprendidas. Están basadas en discusiones entre miembros de una red global de patrocinadores de debates que Hernán conoce bien, de más de 40 países, que se llama Debates Internacionales. Y también para los debates presidenciales en los Estados Unidos, pido licencia del NDI para trabajar con la Comisión de Debates Presidenciales, como señalaron al inicio de mi presentación. Y en este sentido, con la comisión, mi rol es servir como enlace entre las campañas presidenciales en el local de los debates, y en esta capacidad he participado en varios diálogos con representantes de campañas presidenciales. Y para su consideración, un listado de cosas prácticas para hacer en las negociaciones con los candidatos y candidatas. Primero, contacte a los partidos políticos con anticipación para manifestar interés en llevar a cabo debates y obtener su opinión. Y prepare un plan de debate básico pero deje espacio para las ideas de los y las candidatos, y identifique los puntos en donde los organizadores pueden ser flexibles durante las negociaciones y aquellos en donde deben ser firmes. Pida a los candidatos y candidatas que designen representante con autoridad para tomar decisiones, y lleve a cabo negociaciones imparciales y transparentes. En este sentido, se recomienda que como principio general los organizadores se reúnan para discutir los debates solo cuando todos los partidos estén representados. Y de igual modo, toda información proporcionada por el patrocinador debiera enviarse simultáneamente a todos los candidatos o partidos para así asegurar la transparencia. Y tire una moneda al azar para establecer algunos acuerdos de manera justa y con el consentimiento de los candidatos
considerar dar a conocer boletines de prensa para marcar hitos en los diálogos como consensos sobre formato, fechas, ubicaciones de los debates, para resaltar progreso. Y si me permiten dos observaciones más. Los debates podrían convertirse en parte de la toma y daca usual entre candidatos en el transcurso de una campaña electoral. Y cuando cuestionan o rechazan los llamados que sus oponentes hacen para debatir, entonces realmente hay que asegurar su cinturón de seguridad política cuando se decide proponer un debate. Y quizás lo más importante, un consejo de sobrevivencia en los diálogos con los candidatos y candidatas es ninguna sorpresa. En un entorno de campaña competitivo, los candidatos y candidatas y su personal pueden reaccionar negativamente a cambios inesperados en la organización de los debates y pueden sospechar, por bueno o malo, que se trata de un intento de ponerles en desventaja. La transparencia en comunicación regular en el curso de la organización del debate son lo clave. Y para ir concluyendo, vale comentar sobre un reto universal sobre la continuidad de debates que los y las organizadores enfrentan en todo el mundo. Es conseguir la participación de los candidatos en los debates. En este sentido, se ha visto un quiebre desafortunado con una tradición de casi 40 años en los Estados Unidos este año. En las elecciones actuales, las campañas presidenciales de Trump y Biden y luego Harris declinaron participar en los debates tradicionales propuestos por la Comisión de Debates Presidenciales. En su lugar, las campañas y los medios estadounidenses negociaron directamente para realizar los debates presidenciales y vicepresidenciales. Y aunque el debate tuviera lugar, lo cual debo decir que es lo más importante, el pueblo perdió oportunidades para informar su decisión acerca de las elecciones estadounidenses en noviembre debido a un debate sobre debates entre las campañas presidenciales y realmente intentaron influir en la organización de debates para beneficiar a su candidato o candidata. Y como resultado, varias cosas fueron perdidas, incluyendo los debates presenciales, un debate en formato town hall, lo cual es lo más popular en los Estados Unidos, y la realización de debates en universidades para involucrar a la juventud en la vida política. Y desafortunadamente el caso estadounidense no es único. Sigue siendo un reto conseguir la participación de candidatos en países como El Salvador, Guyana, Ghana, Honduras, Kenia, entre otros. Y en este sentido, varios países han hecho la realización de debates obligatorios, como se ha visto en México y Panamá, y otros países han tomado un paso adicional siguiendo la ruta argentina de hacer la participación obligatoria de candidatos en los debates, como se ha visto en Ecuador, Corea del Sur y Uruguay. Y en el futuro, en países donde los debates no son obligatorios, como en los Estados Unidos, la tarea sería resaltar la importancia de debates neutrales y ganar el apoyo del público y así aumentar el costo político para candidatos y candidatos de no participar. Y de hecho, los esfuerzos de Argentina Debate, que Hernán lideró en su momento, alrededor de los debates en 2015 en Argentina, ofrecen realmente una hoja de ruta para este tipo de campaña de incidencia sostenido. Bueno, me detengo aquí. Gracias por su interés. Muchísimas gracias, Matt.
de nuevo, como las intervenciones anteriores, creo que nos deja mucho material de trabajo. La oportunidad que significa organizar un debate para que los candidatos y los partidos dialoguen y se pongan de acuerdo en reglas, pero también algo que señalabas con algunos ejemplos concretos, que es el debate como una oportunidad de mandar mensajes, por ejemplo, acerca de la común aceptación de las reglas de juego electorales, la aceptación de los resultados o del comportamiento pacífico de los seguidores de un candidato, cuando además está bastante comprobado que los mensajes de pacificación de los candidatos, y sobre todo cuando lo hacen conjuntamente, son muy efectivos para disminuir situaciones de confrontación extrema o de violencia. Así que me parece que hay muchos puntos de los que planteaste ahí que atraviesan también las otras intervenciones en cuanto a cómo se generan espacios para acuerdos que permitan administrar mejor la relación entre los partidos y entre los partidos y las autoridades electorales y los otros actores clave en este contexto tan desafiante como es el de la velocidad y la masividad de las plataformas digitales. En este momento lo que nos toca entonces es pasar al trabajo en mesas. Vamos a dividirnos en, creo que 3 grupos de trabajo. En estos 3 grupos de trabajo vamos a trabajar con algunos disparadores que hemos planteado previamente y que los tienen disponibles, creo que en un código QR que se les proporcionó, y que de todas maneras cada uno de los moderadores de estos grupos lo tienen. Vamos a tomar nota de lo que ocurre en los grupos. No se va a grabar la conversación en los grupos, pero sí se va a tomar nota, sobre todo para poder construir un documento conjunto que nos permita formular propuestas en el corto plazo. Así que no sé si me falta decir algo, si no, pasamos a la desmaterialización y materialización. O sea, les va a aparecer un aviso de que van a cambiar de estado material. No teman, sus partículas se van a volver a reunir al final del proceso, no van a quedar atomizados, y luego vamos a tener una puesta en común en con un vocero de cada uno de los grupos para ver cuáles son las conclusiones del trabajo. Y van a tener oportunidad de que circulen los panelistas por sus grupos. El diálogo es una herramienta participativa que activa la inteligencia colectiva y encuentra soluciones innovadoras que previamente no estaban a la vista. El diálogo público permite construir consensos y mejorar la calidad de los disensos. La conversación pública es un elemento central para el fortalecimiento de instituciones democráticas y de políticas sostenibles. Desde el equipo de diálogo y políticas públicas colaborativas, construimos comunidades que promuevan el desarrollo de políticas públicas transparentes, inclusivas, innovadoras y participativas. En estos espacios de conversación generamos consensos y canalizamos los disensos a través de una metodología que incluye mapeo de actores y seguimiento posterior en cada temática. Desarrollamos esta plataforma para obtener insumos de distintos sectores sociales, académicos y políticos con el fin de lograr normativas incluyentes e identificar los puntos de disenso en un ambiente donde se pueda dialogar abiertamente. Dialogando BA es una herramienta destinada a generar una conversación pública plural y a tomar decisiones informadas en distintos temas y con públicos más diversos.
primero de la mesa, que es María Luisa o Rolando, ¿sí? Sí. Hola. Sí. Bueno, respecto al primer tema, María Luisa de San Nicolás soy, ¿no? Coincidimos en que evidentemente los debates, si bien son una herramienta bastante nueva en nuestro país y que todavía falta ajustarla, pero que son fundamentales, ¿no es cierto?, para conocer un poco lo que nos está presentando, para presentar el carácter de la persona que se está postulando. Aunque, bueno, algunos consideran que debe ser al revés, que se debe configurar de otra manera, buscando primero lo que la sociedad se está preguntando para volcarlo, pero que es una herramienta insustituible y que creo que, sobre todo por la participación de la ciudadanía, ya sea de los periodistas, de estudiantes en los lugares y del ciudadano común. El otro tema es los medios digitales en el seguimiento del debate, ¿no es cierto? Que bueno, que también es algo para mí por lo menos nuevo, en el sentido en que se están midiendo en tiempo real, ¿no? Las reacciones y por ahí si se puede modificar o no hacia dónde van las preguntas, si vas ganando, si vas perdiendo, si modificas. Yo considero que es toda una nueva técnica. Para resumir, y que va a haber que profesionalizarse y va a haber que ponerle muchísimo, ¿no? Los candidatos hoy vemos que son ayudados y se entrenan por largo tiempo para llegar a presentarse ante... Dialogando, veo grande ahí se la anfitriona ahora. Termino. El otro tema es la preocupación de los medios digitales, ¿no es cierto?, en donde mi preocupación estaba en que hay una juventud que no se cuestiona lo que sale. Sin embargo, los chicos dijeron que estadísticamente está probado que nadie cree a ojos cerrados, sino que hay una nueva formación cultural, ¿no?, una nueva manera de tomar las noticias y que se pueden morigerar, que se está buscando la manera de morigerar los efectos de la desinformación, ¿no? Pero que bueno, yo coincido o yo pienso en que es bastante peligroso por la concentración de semejante poder en 2 o 3 manos, ¿no?, que buscan precisamente no ser regulados. Muchas gracias, María Luisa. Del grupo nuestro, no sé, Roberto, Agustín, si quieren comentar algunas de las conclusiones que fuimos llegando juntos. Roberto es la persona indicada. Roberto. Bueno, a ver si me trato de recordar. En principio, acordamos que son positivas los debates presidenciales, que tienen impacto pre y post debate, que equipara a los candidatos. Creo que eso estuvimos de acuerdo todos. Que es muy importante un acuerdo de los candidatos y los partidos en las campañas electorales como un elemento central de evitar la fake news, y que queda pendiente todo un debate vinculado a lo que no es lo institucional, ¿no? Lo que tiene que ver con la cantidad de ciudadanos, redes que se arman en las redes sociales en plenas campañas electorales para decir o no lo que el candidato no dice o no puede decir, y que a veces se constituyen en la verdadera campaña. No sé si me olvido de algo más. Quizás el tema de no concertar tanto los debates con reglas Sí. muy rígidas para que Tal fluya cual. más el diálogo, el debate sin tanto encorsetamiento, ¿no? Que pueda haber una cosa más de diálogo. O sea, todo lo que estimule mayor contenido dentro del debate. Claro, sí. Hablamos de que por ahí el excesivo reglamentarismo entre en el momento del debate concreto, y ciertas técnicas no facilitan el intercambio entre los candidatos, ni mucho menos la, la importancia de los contenidos en esos debates. Por lo tanto, eso hace difícil conocer el pensamiento de los candidatos. Excelente.
Bueno, entonces, la idea, como ustedes saben, los que ya han participado de Dialogando Buenos Aires, es que con los insumos de esta conversación, entre el panel y el momento de trabajo en mesas, vamos a redactar una minuta con los insumos que salieron acá, la vamos a validar con todos los participantes y en la medida en que podamos, y pensando también en el año que viene, ver qué de esto pueden ser insumos, ya sea de la plataforma de centros de estudio, ya sea de lo que necesita la Dirección General de Asuntos Políticos para incidir en el formato de la campaña y en la implementación de distintas instancias. Así que en las próximas semanas les vamos a circular un borrador para validar conjuntamente y veremos cómo podemos seguir a partir de ahí. Nosotros, el grupo de centros de estudios partidarios e independientes, ya tenemos una experiencia de haber generado contenidos conjuntos, de haber generado propuestas conjuntas en el campo de la educación. Me parece que ahora, con miras a una campaña electoral, podemos formular algunos lineamientos, algunas propuestas que quizás sean útiles para la campaña del año que viene. Totalmente, ahí muy importante tener en cuenta la efectividad que ha tenido el Dialogando en el trabajo colaborativo para lo que es el proceso electoral de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ha sido la génesis del Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, nos ha acompañado para pensar la lógica de los debates de la Ciudad de Buenos Aires, nos ha acompañado para pensar estos compromisos de campañas electorales responsables. Entonces, si bien este es un primer eslabón y lo queríamos hacer con mucho tiempo, sepan que se van a ir repitiendo, que estos insumos han tenido un impacto directo. Por eso es tan importante que puedan seguir acompañándonos, y por eso también para nosotros es tan valioso que esté la participación en estos foros con presencias. Siempre buscamos ver lo regional, porque entendemos que lo hacemos dentro de un marco. Lo que nos está pasando en la Ciudad de Buenos Aires es algo que está pasando a nivel mundial. Es importante ir siguiendo el pulso de lo que va a pasar en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, lo que pasó en México hace poquito. Así que... Bueno, lo regional, además, para los que estuvieron en el encuentro anterior, en el de agosto, vimos las experiencias de Perú y de Colombia, que son muy útiles en este sentido. O sea, la experiencia del NDI en Colombia muestra la viabilidad y el impacto que tiene crear mesas multipartidarias con agendas específicas, que es la experiencia que en Colombia han tenido con el tema LGTBI, con el tema discapacidad, con el tema afrodescendencia, que estuvo expuesto en el encuentro anterior, la experiencia peruana también del rol de la autoridad electoral para generar compromisos éticos. Así que con todo esto esperamos poder incidir en próximas campañas. Así que si no tenemos nada más para decir, no tenemos nada más para decir, les agradecemos muchísimo a todos los participantes y van a tener noticias nuestras muy pronto. Muchas gracias.